Bienvenidos de nuevo, queridos espectadores, a la soleada ciudad de Los Ángeles que, por alguna razón, parece aparecer frecuentemente en este excelente canal. El vecindario de Lafayette Park Place en Los Ángeles es hoy día una serie de edificios de apartamentos deteriorados, el 90% de los cuales son propiedad de caseros abusivos y están alquilados a personas empobrecidas, un tercio de las cuales ganan menos de $30,000 al año y otro tercio que gana menos de $10,000 al año. Para que sepan, un cuarto de las personas allí no tiene ninguna educación secundaria. El vecindario es conocido por el uso intenso de drogas y el tráfico violento, de modo que la tasa de homicidios es el doble del promedio nacional. Pero exactamente un siglo antes, en 1922, Lafayette Park Place, entonces llamada North St. Andrews Boulevard, lucía drásticamente diferente. El vecindario estaba bordeado de grandes y costosas casas, habitadas por los elegantes y adinerados industriales, corredores de bolsa, magnates inmobiliarios, herederos, viudas ricas y magnates de los medios de la ciudad. La imagen misma de un acogedor vecindario de clase alta, donde lo más traumático que podía suceder era que un vecino descuidara mantener su césped a la altura reglamentaria. La tasa de criminalidad era, por decirlo menos, extraordinariamente baja. Sin embargo, este oasis de opulencia fue el escenario de uno de los casos de asesinatos más extraños y notorios que escandalizaron a la alta sociedad de Los Ángeles durante más de una década. Cerca de la medianoche del 22 de agosto de 1922, un sedán de lujo de modelo antiguo se detuvo frente a una gran casa de 2 pisos. Del auto bajó una pareja casada en sus 40s, ambos bien vestidos para la noche, habiendo regresado de socializar en una cena. La pareja casada era del Medio Oeste, predominantemente de ascendencia alemana, y habían desarrollado una marcada gordura en su mediana edad. El marido, Friedrich Wilhelm Österreich, de 44 años, era un hombre hecho a sí mismo y un próspero fabricante textil que dirigía un próspero negocio de ropa en Los Ángeles. Fred Österreich era un trabajador duro con un temperamento horrible, completamente carente de gracia social. Era bajo, con una cara aniñada y una papada. Él llevaba un traje elegante y una típica mueca hosca. Sus ojos, usualmente inteligentes y penetrantes, en ese momento estaban nublados porque en la noche del 22, como era su costumbre, Fred Österreich estaba completamente borracho. La esposa, Walburga Österreich, de 42 años, conocida tanto por amigos como conocidos como la Reina de Los Ángeles, era una mujer diminuta con una figura algo voluptuosa, gloriosamente adornada con pieles, joyas y un vestido de la última moda. No se dejen engañar por la mayoría de las fotos tomadas de ella en su vejez. Una antigua belleza rubia con sus 30 firmemente detrás de ella en 1922. Todavía poseía un cierto atractivo sensual y sexual magnificado por sus ojos traviesos, pómulos altos, un cutis suave y radiante, y una boca ancha y generosa. Los kilos de más que había ganado en los últimos años solo parecían añadir a su figura voluptuosa y atractiva, y amplios senos. La estética de ama de casa seductora solo se veía empañada por una nariz ligeramente desproporcionada que, sin embargo, combinaba con sus grandes ojos y rápidamente se convirtió en una característica encantadora para quienes la conocían. Mientras los Österreich se dirigían hacia la puerta de su lujosa casa, discutían en voz alta y amargamente. No sabemos el tema, aunque supuestamente uno de los temas más frecuentes de debate era la religión, pero realmente el tema podría haber sido cualquier cosa. Después de 2 décadas y media de matrimonio, Walburga irritaba a Fred, y Fred repugnaba y enfermaba a Walburga. Cuando la pareja casada entró en su casa, su discusión continuó en la entrada. Mientras Fred colgaba su sombrero y abrigo, la disputa aumentó de volumen al moverse hacia la sala de estar. Fred balbuceaba en voz alta, buscando cualquier tipo de insulto y declaración cortante. La voz de Walburga se volvía cada vez más molesta y aguda.
Sus voces reverberaban en los pisos de madera y las paredes de piedra encaladas, resonando en las partes superiores de la casa. Fue en este punto cuando Fred comenzó a golpear con su puño una mesa cercana, derribando lámparas y adornos decorativos en un esfuerzo por intimidar a Walburga y que se callara. Sin que Fred y Walburga lo supieran, en la oscura y silenciosa penumbra del segundo piso, un hombre extraño quitó sigilosamente un panel de madera del techo, bajó del ático donde se había estado escondiendo y descendió al cuarto de equipajes de la casa, un espacio de almacenamiento con un techo bajo utilizado para contener equipaje y ropa. El extraño estaba armado con 2 pistolas pequeñas de calibre 25, una en cada mano. El hombre cayó de rodillas y salió gateando por una escotilla baja del cuarto de equipajes hacia el dormitorio de Walburga Oesterreich. La pareja casada hacía tiempo que había comenzado a dormir en dormitorios separados. El hombre se levantó de un salto al pie de la cama de Walburga y escuchó por un segundo. La discusión de los Oesterreich no mostraba señales de cesar, sino que se hacía más fuerte y frenética. Moviéndose rápidamente a través del dormitorio oscuro, el hombre abrió lenta y silenciosamente la puerta del cuarto, y haces de luz comenzaron a iluminar su rostro desde la sala de estar de abajo. Agarrando firmemente el mango de cada pistola, el hombre caminó unos pocos pasos hacia la cima de las escaleras. Levantó sus antebrazos para que ambas pistolas apuntaran directamente frente a él. Con un estruendo y una serie de golpes fuertes, el hombre corrió escaleras abajo y de repente se encontró en la sala de estar, apuntando con sus armas a la atónita pareja, que había dejado de discutir y se había girado para mirarlo. El extraño hombre se quedó allí, mirando fijamente a la pareja y apuntándolos con las pistolas. Estaba en sus 20 y tantos. Tenía el cabello oscuro, ojos grandes, cara redonda, mentón débil, y sus labios delgados estaban fruncidos hacia abajo en forma de triángulo, haciendo que su boca se pareciera un poco a la de una tortuga. Sus ojos reflejaban un cierto brillo de inteligencia, y las bolsas debajo de ellos le daban una apariencia perpetuamente cansada. Curiosamente, el extraño hombre estaba vestido solo con un conjunto de pijamas. El intoxicado Fred Oesterreich lo reconoció de repente y gritó: «¿Qué estás haciendo aquí, maldita rata?» «Lo mismo que tú». La respuesta críptica del hombre enfureció a Fred, quien se lanzó hacia él y lo agarró por ambas muñecas. Los dos hombres comenzaron a luchar. El extraño intentó mantener su agarre en las pistolas mientras los cañones apuntaban directamente al aire. Los dos hombres tambalearon y giraron por la sala de estar, chocando violentamente con un cuadro colgado junto al piano y rompiendo el vidrio con los costados de sus cuerpos. En el forcejeo, el extraño hombre apretó accidentalmente el gatillo de una de las pistolas, enviando una bala hacia arriba, que se alojó en el techo de la sala de estar. En ese momento, una aterrorizada Walburga Oesterreich gritó: «¡Detente, Fred, detente!», intentando que su esposo retrocediera. Fred Oesterreich ignoró las súplicas de su esposa. Los dos hombres continuaron forcejeando, pero sin importar la energía que la ira le diera a Fred, estaba borracho y era casi 2 décadas más viejo que el mucho más en forma y delgado pistolero. Lentamente, el extraño logró bajar una de las pistolas hacia la cara de Fred. Inmediatamente apretó el gatillo y le disparó a Fred Oesterreich en la sien. La pequeña bala de calibre 25 se alojó en el cerebro de Fred y Walburga gritó. El fabricante de ropa adinerado no murió de inmediato. La bala en la cabeza no lo mató al instante. Sin embargo, Fred dejó de luchar y sus brazos cayeron a sus costados. Una expresión vacía y aturdida se extendió por su rostro. Mientras la sangre comenzaba a brotar de la herida de bala en su cabeza, se tambaleó un poco y sus piernas casi cedieron. Ahora, con daño cerebral y despojado de la mayoría de sus sentidos, Fred Oesterreich se tambaleó alejándose del pistolero hacia un rincón de la sala de estar, donde se sostuvo para no caerse agarrándose del respaldo de una silla de madera. El pistolero se quedó allí, sin palabras, horrorizado por lo que había hecho. Walburga Oesterreich se acercó al pistolero con calma y lo agarró del brazo. Con un tono tranquilo y medido dijo: «Por el amor de Dios, Otto, ¿qué has hecho?».
El pistolero miró a los ojos de Walburga Oesterreich, con la boca abierta y no dijo nada. Tras una pausa de unos momentos, la ama de casa continuó con más fuerza. «Maldita sea, Otto, tienes que terminarlo». Pasaron otros segundos en silencio. «¡Termínalo!». El pistolero se acercó torpemente a Fred Oesterreich, quien aún se sostenía del respaldo de la silla. Su camisa blanca de vestir ahora se volvía roja y resbaladiza con sangre. El pistolero se acercó tanto a su víctima que podría haberlo abrazado. Lentamente, levantó una de las pistolas y, a quemarropa, disparó 2 tiros en rápida sucesión al corazón de Fred Oesterreich. Gotas de sangre salpicaron el brazo y la cara del pistolero. La pistola estaba tan cerca de Fred Oesterreich que el calor del fogonazo del cañón quemó 2 agujeros en su camisa de vestir. Fred Oesterreich se desplomó en el suelo, muerto. La silla se tambaleó y cayó sobre él. Walburga Korschel nació en Chicago en el año 1880, de un padre inmigrante alemán y una madre inmigrante irlandesa. Sin embargo, algunos relatos afirman que Walburga nació en el Imperio Alemán antes de que su familia emigrara a los Estados Unidos, aunque no hay evidencia clara de esto. Walburga tenía una hermana, Magdalene Korschel, que era 2 años menor que ella. El padre de Walburga trabajaba como plomero en Chicago y su madre era ama de casa. En 1888, cuando Walburga tenía solo 8 años, su padre abandonó a la familia y desapareció. Como resultado, la madre y las hijas cayeron en tiempos difíciles. La madre de Walburga se vio obligada a buscar trabajo como obrera no calificada en una fábrica. Y cuando Walburga tenía 12 años y Magdalene 10, también tuvieron que dejar la escuela y trabajar para ganar un ingreso. Walburga comenzó a trabajar en una fábrica que producía gorros para bebés. En la fábrica, Walburga Korschel se hizo extremadamente popular entre hombres y mujeres por igual. Era alegre, carismática y burbujeante. A medida que pasaban los años en la fábrica y Walburga crecía, se convirtió en una especie de rubia explosiva, pálida, pequeña y delicada, con ojos azules como el cielo y una sonrisa contagiosa que siempre parecía implicar que estaba tramando algo. Sus rasgos rápidamente le valieron el apodo de Dolly, que era mucho más preferible para los oídos y bocas estadounidenses que su nombre alemán Walburga. A medida que Dolly crecía, rápidamente se convirtió en el objeto de lujuria y afecto masculino. Pequeña y de complexión delgada, Dolly aún no había desarrollado la figura robusta y voluptuosa. Su figura delgada contrastaba marcadamente con sus anchas caderas y senos inusualmente grandes para una mujer de su complexión, que su modesto uniforme de fábrica hacía muy poco por ocultar. Y parece que a Dolly le gustaba la atención, y a pesar de la moral pública victoriana de la época, desarrolló un apetito sexual bastante voraz, participando en frecuentes encuentros con chicos de la fábrica y, de manera más preocupante, con hombres casados mayores que dirigían el lugar. En 1894, Dolly conoció a Fred Oesterreich, un joven 3 años mayor, cuyo padre poseía una tienda de zapatos bastante próspera en Chicago. Dolly se sintió inicialmente atraída por la actitud intensa y los rasgos atractivos de Fred. Le gustaba su cabello rubio y lacio, su ceño pesado, sus ojos penetrantes, su porte aristocrático y su estructura ósea facial distinguida, que aún no se había cubierto de grasa. La estabilidad y la relativa riqueza de la familia de Fred también hicieron de este un buen partido y tentaron a Dolly con la estabilidad que le había faltado en su infancia. Fred, por su parte, estaba enamorado de la personalidad traviesa y los atributos físicos de Dolly. Durante 3 años cortejaron y tuvieron sexo clandestinamente mientras Dolly continuaba con otros hombres antes de casarse en 1897. Desde allí, los recién casados se mudaron a Milwaukee, Wisconsin, donde Fred Oesterreich abrió su propia tienda de zapatos. Fred demostró ser un trabajador incansable y hábil en los negocios. Compró varias tiendas de ropa y zapatos en Milwaukee y en la cercana Chilton. Cuando acumuló el capital necesario, Fred estableció una pequeña fábrica que producía gorras para hombres. Después de unos años más de éxito, la fábrica amplió su producción para incluir delantales y ropa interior femenina. A partir de ahí,
Oesterreich trasladó su empresa a un gran edificio de ladrillo con altas chimeneas y fundó la compañía manufacturera Oesterreich, que empleaba a más de 100 personas. El sueño americano. Walburga Dolly Oesterreich no siempre se quedaba en casa haciendo de amable ama de casa. Gracias a su propia experiencia en la fábrica, a menudo iba allí y desempeñaba el papel de capataz de facto, asegurándose de que todo funcionara sin problemas y resolviendo disputas. Su papel principal era el de embajadora. Frecuentemente, el carisma cálido de Dolly desmantelaba tensas discusiones entre los trabajadores de la fábrica y su marido algo quisquilloso. En general, en el ámbito empresarial, el matrimonio de los Oesterreich funcionaba bastante bien. El dinero seguía llegando y la pareja hacía un buen equipo. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de su vida romántica, que comenzó a deteriorarse rápidamente. A pesar de tener un gran interés sexual en su esposa, Fred Oesterreich trabajaba horas extremadamente largas administrando su creciente imperio manufacturero y se relajaba bebiendo grandes cantidades de cerveza alemana y alcohol fuerte. A menudo, Fred llegaba a casa tarde, cuando Dolly ya estaba dormida. Otras veces, cuando Fred llegaba a casa, estaba demasiado intoxicado para hacer el amor con su esposa. Los dos también tenían personalidades muy diferentes. Mientras Dolly era despreocupada y buscaba diversión, Fred era sombrío, severo y un poco tacaño. Este choque de personalidades a menudo escalaba a discusiones, pero Dolly, bastante indiferente, simplemente dejaba de lado tales conversaciones y dejaba que Fred hiciera lo que quisiera. Según todos los relatos, casi desde el comienzo de su matrimonio, Dolly Oesterreich comenzó a tener amantes. A menudo, eran hombres de la fábrica a quienes invitaba a su casa mientras su esposo despistado se mataba trabajando. Los asuntos amorosos de Dolly con otros hombres eran frecuentes, pero no duraba mucho, solo unas pocas semanas o meses. Después de involucrarse con un nuevo pretendiente, cambiaba de rumbo y seguía adelante con otro. A pesar de la brevedad de sus aventuras amorosas, rara vez había una pausa en las actividades de Dolly y se convirtió en una adúltera en serie. Esto también significó que Dolly adquirió cierta reputación en sus 20 y 30 años entre los hombres de Milwaukee, Wisconsin, una reputación que todos conocían, excepto Fred Oesterreich. A sus espaldas, esto redujo al severo dueño de la fábrica a una figura de burla. A Dolly no parecía importarle mientras se satisficieran sus necesidades sexuales, y docenas de hombres estaban más que felices de hacerlo. Hasta que, a principios de sus 30, Dolly Oesterreich conoció a un joven muy especial. Dolly y Fred Oesterreich tuvieron solo un hijo, Raymond, nacido poco después de su matrimonio. De hecho, la concepción del niño pudo haber sido la razón por la que se casaron. Dolly podría haber estado perfectamente feliz de mantener su soltería por mucho más tiempo. Dado el número de parejas sexuales de Dolly, no está del todo claro si el niño era siquiera de Fred, pero el joven en ascenso era una opción ideal para esposo y padre. Esto no era inusual para la época, y existen estimaciones algo impactantes sobre las tasas históricas de fraude de paternidad antes de la invención de las pruebas de ADN. El niño, Raymond Oesterreich, todavía estaba en su adolescencia temprana cuando murió de una enfermedad pulmonar de algún tipo. Dolly y Fred nunca tendrían otro hijo durante su matrimonio. Mientras tanto, Otto Sanhuber nació en 1896, siendo 16 años menor que Dolly. Otto era hijo de inmigrantes judíos alemanes y quedó huérfano a una temprana edad. Su nombre de nacimiento era Otto Wehr, pero fue adoptado por otra familia de inmigrantes alemanes, los Sanhubers. Un joven tranquilo, brillante y algo introvertido, a Otto le gustaba leer y escribir ficción en su tiempo libre. A pesar de dejar la escuela a mediados de su adolescencia, Otto, que era inteligente y capaz, consiguió un trabajo como reparador para la empresa Singer Sewing Machine en Milwaukee. Fue en el otoño de 1913 cuando Dolly, ahora con 33 años, estaba charlando con otras mujeres en el piso de la fábrica de la Oesterreich Manufacturing Company y vio al joven de 17 años, Otto Sanhuber.
Había sido llamado a la fábrica para reparar una máquina de coser que se había averiado. Una mirada de él detuvo a Dolly a mitad de la frase. Otto no era un Adonis, de ninguna manera clásicamente guapo, pero algo en este joven tranquilo y delgado con tristes ojos azules le recordaba a Dolly a su hijo adolescente. Combinado con el ya vigoroso impulso sexual de Dolly, el parecido encendió un fuego dentro de la hermosa y coqueta señora Oesterreich y se decidió a conquistar al joven. Unos días después de conocer a Otto, Dolly le mintió a su esposo diciendo que la máquina de coser que tenían en casa se había roto. Solicitó que la compañía Singer enviara al reparador que había estado en la fábrica la semana anterior. Dolly dijo que le había agradado y que Otto había hecho un buen trabajo. Cuando Otto Sanhuber llegó, Dolly abrió la puerta vistiendo nada más que una bata de seda roja, medias y una liberal dosis de perfume embriagador. Es una vestimenta reveladora en nuestra época y completamente escandalosa en 1913. El tímido Otto, de 17 años, aún virgen en ese momento, se sintió un poco sorprendido. Dolly llevó al chico arriba, donde tenía la máquina de coser parcialmente desmantelada. Otto se puso a armarla de nuevo. Dolly se sentó en la cama, con las piernas cruzadas, moviendo un pie de manera distraída en su dirección. Cuando Otto levantó la vista de la máquina de coser para decirle a Dolly que no parecía haber nada mal con ella, notó que su bata se había desabrochado y que Dolly no llevaba nada debajo. Otto se sintió avergonzado, pero en un movimiento lento y sedoso, Dolly Oesterreich se recostó en la cama. Tomando la señal silenciosa, Otto se acercó a donde Dolly estaba, y la ama de casa y el joven reparador tuvieron sexo suave pero apasionado. Desde 1913 hasta 1922, Dolly y Otto llevaron a cabo una intensa aventura amorosa a espaldas de Fred Oesterreich. Dolly ocasionalmente aparecía de noche en la casa de acogida donde Otto se hospedaba. Otras veces, Dolly pagaba para que se encontraran en un hotel. Ocasionalmente, Otto iba a casa de Dolly durante el día cuando Fred estaba en el trabajo, o pasaba por la noche cuando Fred estaba bebiendo hasta altas horas. La aventura no era ocasional. Dolly y Otto se veían cada vez que podían, varias veces a la semana, teniendo sexo varias veces al día. Posteriormente, las visitas de Otto a la residencia Oesterreich se hicieron tan frecuentes que los vecinos comenzaron a notarlo. Para evitar sospechas, Dolly les dijo a los vecinos que Otto era su medio hermano de un vagabundo. Pero un vecino, que estaba bien al tanto de las predilecciones y actividades de Dolly, le advirtió que si Otto seguía viniendo, probablemente causaría un escándalo. Algunos vecinos le mencionaron a Fred Oesterreich que un hombre había estado visitando frecuentemente la casa cuando Dolly estaba sola en casa. Cuando Fred confrontó a Dolly, ella mintió y dijo que un vendedor de libros había estado pasando demasiado seguido y molestándola para que comprara más de sus productos, pero que ella le había dicho que se fuera. Fred, siempre obsesionado con su trabajo, aceptó la historia sin más. Sin embargo, esto interrumpió los encuentros amorosos regulares de Dolly y Otto en la propia cama de Fred. Fue entonces cuando Dolly ideó su brillante, aunque bastante extraña, solución. Si no se puede llevar la montaña a Mahoma, entonces Mahoma debe ser llevado a la montaña. Dolly le propuso a Otto que dejara su trabajo como reparador y se mudara a la residencia Oesterreich a tiempo completo, de modo que ya no se le viera entrando y saliendo a todas horas por los vecinos. Para que Otto permaneciera completamente oculto de Fred Oesterreich cuando el hombre mayor estuviera en casa, Dolly le sugirió a Otto se escondiera en el ático. Otto Sanhuber no tuvo problemas en dejar su trabajo de reparador, que no pagaba muy bien, y le dijo adiós a la deprimente casa de acogida donde vivía. Ahora, el joven de 20 años podía disfrutar de alojamiento y comida gratis, y una provisión ilimitada de sexo por parte de una hermosa mujer mayor de la que se había enamorado. El ático donde Otto se quedaba cuando Fred Oesterreich estaba en casa estaba amueblado con una cómoda cama de plumas, un escritorio, una estantería, una lámpara de aceite y, por supuesto, un orinal.
Otto pasaba sus días escribiendo cuentos y ficción de fantasía que Dolly enviaba puntualmente a varios editores. La única dificultad era permanecer en silencio absoluto siempre que Fred estuviera en casa y sobrio. Lo suficiente como para notar cualquier perturbación en la casa. Dolly consiguió un pesado candado y lo fijó a la trampilla que conducía al ático, asegurándose de cerrarla siempre que Fred estuviera en la casa para que el hombre no subiera allí por accidente y descubriera a su amante viviendo en secreto. Cuando Dolly y Fred salían a cenar, ella subía rápidamente y abría el ático para que Otto pudiera salir y estirar las piernas. Dolly tenía la única llave del ático y su explicación a su esposo para el candado era que quería mantener sus caros abrigos de piel, chales y sombreros a salvo de robos en caso de un allanamiento. Cada vez que Fred escuchaba un ruido extraño en la casa que sonaba como un hombre tosiendo, estornudando o aclarando la garganta, Dolly le decía que probablemente era una rata o un ratón, o que simplemente estaba imaginando cosas. Cuando Fred estaba en el trabajo durante el día y Otto no estaba ocupado escribiendo o haciendo el amor con Dolly, el joven se encargaba de las tareas domésticas que en realidad eran responsabilidad de Dolly. Esto significaba que la alegre ama de casa de Milwaukee podía disfrutar de más tiempo libre. Aunque nadie, excepto Dolly, sabía que estaba allí, Otto hacía prácticamente todo en la casa. Hacía la cama matrimonial, lavaba la ropa, barría el suelo, quitaba el polvo, lavaba los platos, pelaba las verduras e incluso se volvió hábil cocinando cenas, mientras Fred era completamente engañado. Cuando comenzó la prohibición, Dolly hacía ginebra casera para mantenerlos bien lubricados antes y después del sexo. Incluso Fred tomaba ocasionalmente un trago de ginebra casera, completamente ajeno al hecho de que el hombre que la hacía estaba labrando diligentemente a su esposa. Otto subsistía de las sobras de la cocina. Solo podía salir de la casa bajo la cobertura de la oscuridad cuando Dolly y Fred estaban fuera por la noche para hacer algo de ejercicio. Como resultado, Otto se aisló del resto del mundo, con la lujuriosa Dolly como su único contacto humano durante años y años. Rara vez veía la luz del sol, excepto a través de las ventanas de la casa. Pero, siendo tranquilo e introspectivo, y sin casi ninguna relación con su familia adoptiva, a Otto Sanhuber no le molestaba demasiado. Se convirtió felizmente en un fantasma en las vigas. Pero, de lejos, más allá de sus múltiples deberes como sirviente doméstico, la tarea más onerosa de Otto era satisfacer sexualmente a la voraz Dolly Oesterreich. Según Otto, regularmente se veía obligado a tener sexo con ella hasta 8 veces al día. Mientras que Dolly parecía poseer una resistencia casi ilimitada para tales actividades. Después de 9 años como el amante de Dolly, incluidos más de 6 encerrado en el ático de Dolly, a veces, la aparentemente interminable demanda de sexo se convirtió en una carga para Otto. Las quemadas por fricción deben haber sido insoportables. Otto Sanhuber más tarde se refirió a sí mismo como el esclavo sexual de Dolly. Y, de hecho, con la dinámica de poder de su relación tan fuertemente inclinada hacia Dolly, con Otto teniendo nada en el mundo fuera de su conexión con ella, el joven no tenía más opción que cumplir. Es bastante claro, en retrospectiva, que Dolly Oesterreich sufría de hipersexualidad o una forma de adicción al sexo. En la época de Dolly, los médicos especializados en salud mental se referían a su condición como ninfomanía. Generalmente, la hipersexualidad tiene una condición subyacente que la causa, pero no podemos estar seguros de cuál era esa condición en el caso de Dolly. La explicación más simple podría ser neurológica. Podría haber un desequilibrio en el lóbulo frontal de Dolly, que regula la actividad sexual y controla la libido. Otras posibles explicaciones son que ella podría haber sufrido una forma muy específica de trastorno obsesivo-compulsivo que se manifestaba en actividad sexual, o que podría haber sufrido una forma similarmente específica de trastorno bipolar. O la hipersexualidad de Dolly podría haber estado asociada de alguna manera con el trauma del abandono de su padre cuando era una niña pequeña. Cualquiera que fuera la condición subyacente,
Es evidente a partir de la historia de Dolly que su hipersexualidad fue casi de por vida, comenzando casi inmediatamente con la adolescencia. La extremidad y frecuencia intensa con la que Dolly imponía sexo a Otto Sanhuber deja claro que no era solo una mujer con un apetito saludable que disfrutaba de un ocasional revolcón en el heno. Según Otto Sanhuber, la demanda de sexo de Dolly era maníaca, agresiva e incesante, sin pausa o cese en los muchos años que él sirvió como su amante, hasta el punto de que a veces le causaba dolor físico cumplir con sus deberes. En el programa Futurama, creo que se refieren a este fenómeno como muerte por snoo. A pesar de la frecuencia de sus relaciones sexuales, también hay algunas indicaciones de que Otto no era el único caballero de Dolly en los años que estuvieron juntos. Esto ciertamente encaja con las actividades de Dolly en su vida anterior y posterior, pero es difícil de confirmar. Lo que sí sabemos con certeza es que Dolly a veces tenía sexo con su esposo Fred, en las raras ocasiones en que el hombre llegaba a casa a tiempo, y lo suficientemente sobrio como para hacer el amor con su esposa. Mientras Dolly y Fred tenían sexo, Otto estaba solo a unos pocos metros por encima de ellos, escuchando sus actividades desde el ático. Otto encontraba la celosía que esto le inspiraba extremadamente angustiante. Una vez, mientras Dolly y Fred estaban teniendo sexo, Dolly instó a su esposo a no ser tan ruidoso. Cuando Fred se burló y le preguntó por qué importaba si hacía ruido en su propia casa, Dolly respondió: «Nunca sabes quién podría escucharnos. Eso sería embarazoso». Fred respondió: «Las ventanas están cerradas, estamos solos en la casa. ¿Quién diablos puede escucharnos?». Dolly suspiró y dijo: «Nadie, supongo». Y los movimientos amorosos de Fred continuaron. Por frustrante que Otto lo encontraba, las ocasiones en que Fred y Dolly compartían la cama matrimonial eran lo suficientemente infrecuentes como para que él pudiera apretar los dientes y soportarlo. Otto también sabía cuál era la situación. Dolly le había dicho que no podía dejar a su esposo, no podía trabajar en un trabajo adecuado y no tenía fortuna propia. Si dejaba a Fred, eso significaría lanzarlos tanto a ella como a Otto a la pobreza. Con el tiempo, a medida que pasaban los años, Dolly le sugirió cuidadosamente a Fred que consiguieran dormitorios separados para que ella pudiera dormir bien por la noche y Fred no pudiera despertarla cuando llegaba tarde del trabajo o de divertirse en el bar. Gradualmente, el estado de la vida sexual de Dolly y Fred avanzó hasta tal punto que, en unos pocos años, Otto ya no tenía nada de qué ponerse celoso. Mientras Otto Sanhuber desperdiciaba su juventud encerrado en el ático de una mujer mayor, continuaba perfeccionando su escritura, soportando una serie de rechazos por parte de editoriales y revistas. Más tarde, sus esfuerzos dieron frutos y una historia serializada suya fue publicada en una pequeña revista. Esto metió a Otto en el sistema como escritor y comenzó a disfrutar de una carrera de publicación regular en varias revistas. A medida que pasaban los años, Otto ocasionalmente cometía errores en su rutina. Una vez, Fred Oesterreich estaba en el patio trasero y vio a Otto moviéndose por la ventana del ático. Fred corrió a la casa para investigar, pero afortunadamente Dolly logró convencerlo de que estaba cansado y le permitió ir a mirar en su lugar. Dolly bajó y dijo que no había nada y le dijo a Fred que estaba trabajando demasiado y que estaba viendo cosas. Dolly rápidamente llevó a Fred al médico, quien le recetó tranquilizantes. Afortunadamente, estos tranquilizantes eran tan poderosos que le permitieron a Dolly subir al ático y usar a Otto como un pogo stick humano, mientras su esposo estaba desmayado a unos pocos metros debajo de ellos. En 1917, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. El joven de 21 años, Otto Sanhuber, habría sido reclutado en el ejército si no fuera sido por su carrera clandestina como esclavo sexual en el ático. Ese mismo año, los Oesterreich decidieron mudarse a una casa más grande en Milwaukee. Dolly se negó a mudarse a cualquier lugar que no tuviera un ático de buen tamaño donde pudiera guardar sus preciosos abrigos de piel. Cuando llegó el momento de mudarse, Otto fue enviado primero con su escritorio, catre y orinal, y fue encerrado de manera segura en el nuevo ático antes de que Dolly y Fred llegaran. Las actividades amorosas luego se reanudaron según lo programado previamente. En 1918, Fred y Dolly
salieron una noche a una fiesta en una cervecería. Fred, predeciblemente, se emborrachó y se peleó con Dolly, abandonándola en la fiesta. Fred se fue a casa, cerrando la puerta de golpe al entrar, y encontró a Otto Sandhuber sentado en la mesa de la cocina comiendo una pierna de cordero. «¿Quién demonios eres tú? ¿Qué diablos crees que estás haciendo?», gritó un Fred borracho agarrando al joven. En un pánico ciego, Otto dijo: «Lo siento mucho, señor. Solo tenía hambre». Después de maltratarlo un poco con muchos gritos y amenazas, Fred arrojó a Otto a la calle, donde el joven pasó una noche incómodo durmiendo afuera en el frío. Cuando Dolly regresó a casa más tarde esa noche, Fred le contó todo sobre el intruso en la casa. Dolly no necesitaba fingir estar sorprendida y horrorizada, realmente lo estaba. Pero luego ideó otro plan brillante. Al día siguiente, Dolly se reunió con Otto, le dio una gran cantidad de dinero y le dijo que se dirigiera a Los Ángeles, donde debía alojarse en un hotel económico. Una vez que Otto llegó a Los Ángeles, consiguió un trabajo como portero en un edificio de apartamentos lujoso para evitar quedarse sin dinero. Dolly y Otto continuaron comunicándose por correo. Mientras tanto, la traviesa señora Oesterreich comenzó a convencer a su esposo de que deberían mudarse a Los Ángeles. La pareja había ido allí de vacaciones un par de veces, y Fred Oesterreich lo había disfrutado mucho. Fred también vio mercados potenciales allí para su negocio de fabricación. En unas pocas semanas, Fred Oesterreich estaba convencido y la pareja casada comenzó a hacer planes. Otto Sandhuber, locamente enamorado de Dolly, la mujer que había tomado su virginidad y fue su única conexión humana durante más de 2 años, de 1916 a 1918. La extrañaba desesperadamente. Otto encontró difícil interactuar con la gente después de tanto tiempo de aislamiento, y no le gustaba salir a la brillante luz del sol de California. Una vez que Otto recibió una carta de Dolly diciendo que los Oesterreich llegarían a Los Ángeles, estaba eufórico y ansioso por ver a Dolly nuevamente. Para citar al propio Otto: «No me atreví a ir a la estación de tren a recibirlos, pero quería verlos tan pronto como llegaran, así que me paré en el puente de la primera calle y los vi bajar del tren desde la distancia». Dolly y Fred se alojaron en un lujoso hotel de Los Ángeles mientras realizaban la búsqueda de su nueva casa, y mientras Fred instalaba su fábrica de ropa en el distrito industrial de la ciudad, Dolly, como de costumbre, era muy exigente con las casas que aceptaría. Curiosamente, Dolly exigía que la casa tuviera un ático, lo cual es algo raro en Los Ángeles. A medida que continuaba la búsqueda inmobiliaria, Dolly y Otto se encontraban en su hotel barato, tan a menudo como podían, para acariciar ferozmente sus partes traviesas mientras hacían el amor. Dolly Oesterreich encontró una gran casa de 2 pisos en North St. Andrews Boulevard. La casa tenía un ático al que se podía acceder desde el cuarto de equipajes contiguo al dormitorio de Dolly. Dolly le avisó a Otto, quien se mudó al ático con todas sus posesiones antes de que Dolly y su esposo llegaran a ocupar su nueva residencia. Entonces la rutina se reanudó como de costumbre. Fred iba a trabajar. Dolly y Otto tenían sexo. Fred salía a beber. Dolly y Otto tenían sexo. Fred se desmayaba por los fuertes tranquilizantes. Dolly y Otto tenían sexo. Principalmente tenían sexo en el dormitorio de Dolly, a veces en la sala de estar, la cocina, el estudio, el ático, el baño y, para una emoción extra, en la cama de Fred Oesterreich. Así continuaron durante 4 años más. Dolly impresionó a su esposo al negarse a contratar a una criada. Le dijo a Fred que quería hacer el trabajo doméstico ella misma y que era la única manera en que se haría correctamente. En realidad, por supuesto, Otto limpiaba la casa de arriba a abajo durante el día, mientras Dolly se relajaba, y cuando Fred llegaba a casa, Otto se retiraba al ático donde trabajaba en su último cuento. Dolly continuaba desempeñando el papel de la esposa devota y carismática de Fred, sosteniendo al gruñón borracho, literalmente y figurativamente, en reuniones sociales. Pronto ganó otro apodo además de Dolly.
La gente de la alta sociedad comenzó a referirse a la mujer vivaz y audazmente coqueta como la Reina de Los Ángeles. Pero, a medida que pasaban los años, la relación entre Dolly y Fred se volvía cada vez más tóxica. Discutían mucho, a menudo teniendo fuertes discusiones en la sala de estar poco después de llegar a casa. Y poco sabía Fred Oesterreich que así es exactamente cómo y dónde iba a morir. La señora C.A. Norton, residente de una casa grande en North St. Andrews Boulevard, se despertó una noche con el sonido de cristales rompiéndose. Después de recuperar completamente la conciencia, la señora Norton determinó que el sonido provenía de la casa de los Oesterreich al lado. Eran casi la medianoche del 22 de agosto de 1922. Poco después, la señora Norton escuchó un disparo. En ese momento, la señora Norton fue acompañada por su amiga y probable amante, la señora Rawson, quien también había sido despertada por el alboroto. Ambas se quedaron en el dormitorio de la señora Norton mirando por la ventana, escuchando cualquier ruido adicional. Vieron a un hombre caminar por la sala de estar de los Oesterreich y desaparecer de su vista. Inmediatamente se escucharon 2 disparos más en rápida sucesión, seguidos de un silencio espantoso. La señora Rawson levantó el teléfono y llamó a los Oesterreich. Las 2 mujeres podían escuchar el teléfono sonando al lado, pero nadie contestaba. En ese momento, Rawson y Norton se vistieron y salieron. Allí se les unieron media docena de vecinos preocupados. Uno de ellos, el señor J.W. Ashley, había escuchado los disparos y, muy sensatamente, llamó a la policía. Sin embargo, sin esperar a que llegaran los oficiales, los 6 vecinos irrumpieron en la casa de los Oesterreich para investigar. Pocos momentos antes, Dolly y Otto estaban de pie sobre el cadáver sin vida de Fred Oesterreich. No intentaron moverlo, solo tenían unos pocos minutos antes de que alguien entrara a investigar los disparos. Otto balbuceó que había bajado con sus pistolas porque había escuchado la discusión extremadamente feroz de Dolly y Fred, y estaba preocupado de que Fred pudiera lastimarla. Dolly le había dicho que no estaba en peligro, pero lo hecho estaba. Ahora, la pregunta más apremiante era cómo iban a evitar que los ejecutaran en la silla eléctrica por asesinato en California. Dolly y Otto, en una fracción de segundo, decidieron simular la escena para que pareciera un robo que salió mal. Otto rápidamente tomó el reloj incrustado de diamantes del cuerpo de Fred y luego agarró a Dolly de la mano y la llevó al dormitorio. Allí, Otto tomó algo de dinero en efectivo de la mesa de noche de Dolly. Mientras tanto, escuchaban el teléfono sonar mientras la señora Rawson llamaba desde la casa de al lado. Otto empujó a Dolly dentro del armario del dormitorio, la encerró con llave y lanzó la llave a un rincón de la habitación. Luego, Otto volvió a la habitación de los baúles y se escondió de nuevo en el ático. Unos momentos después, los vecinos preocupados de North St. Andrews Boulevard irrumpieron por la puerta principal. Encontraron el cuerpo de Fred Oesterreich en un charco de sangre debajo de la silla en la esquina de la sala de estar. Luego escucharon los gritos apagados de Dolly desde arriba. ¡Fred! ¡Oh, Fred! Los vecinos fueron al dormitorio y encontraron a Dolly encerrada en el armario, y después de una breve búsqueda, encontraron la llave a unos pocos metros de distancia. Liberaron a Dolly Oesterreich y la encontraron en un estado de angustia. Ella les dijo que ella y su esposo habían sido víctimas de un intento de robo y que le habían disparado a Fred. Unos momentos después, llegó la policía. El inspector en jefe Herman Klein interrogó a Dolly Oesterreich sobre lo que había sucedido. Inmediatamente tuvo una mala impresión de ella. En opinión de Klein, parecía demasiado arreglada para una mujer casada de 42 años, lo cual Klein, con una moral anticuada del siglo XIX, consideró inapropiado. Loba vestida de cordero, pensó. Además, la angustia de la señora Oesterreich no parecía encajar con la de una mujer que acababa de ser robada y que había visto a su esposo ser asesinado. No parecía particularmente impactada o afligida, pero todas estas cosas eran solo impresiones y corazonadas. El inspector en jefe también notó que no había signos de entrada forzada.
Dolly respondió que el ladrón había forzado su entrada por la puerta principal cuando Fred la abrió. Luego, Klein le hizo algunas preguntas estándar que eran necesarias en un asesinato doméstico, porque cuando sucede uno, el cónyuge siempre es el sospechoso más probable. Preguntó: ¿Usted y su esposo alguna vez discutieron? La respuesta de Dolly fue inmediata y firme: nunca. El tono de esta respuesta sorprendió a Klein. Pensó: toda pareja casada discute, sin importar cuán compatible piensen que son. Entonces, ¿por qué Dolly Oesterreich estaría tan motivada a minimizar cualquier noción de conflicto entre ella y su esposo de 25 años? Klein supo de inmediato que Dolly no estaba diciendo toda la verdad. Klein trató de hacerse el policía malo por un rato, mostrando escepticismo sobre la historia del robo de Dolly, tratando de atraparla en alguna inconsistencia o mentira. Dolly se mantuvo firme, enfática e inexpresiva durante todo su interrogatorio. Klein describiría a Dolly como la dama más dura que jamás he visto. Cuando Klein y los otros oficiales revisaron las pruebas en la escena, encontraron que el reloj de diamantes de Fred Oesterreich había desaparecido, pero que aún tenía una billetera llena de efectivo en su bolsillo. Aparte de algo de dinero en efectivo que Dolly afirmó haber guardado en el dormitorio, el ladrón no había tomado nada más de valor en la casa. Cuando llegó el informe de la autopsia de Fred, el forense dijo que había sido asesinado con una pistola calibre 25. Esto también le pareció extraño a Klein. Un ladrón no dependería de un arma tan pequeña y de poca potencia. Esa es un arma de mujer, pensó. Sin embargo, la policía no presentó cargos contra Dolly Oesterreich. Lo único que no podían explicar era cómo Dolly podría haber matado a su esposo, haberse encerrado en el armario y haber tirado la llave. El armario le dio a Dolly la coartada perfecta. No sabían que la respuesta al misterio estaba a pocos metros por encima de ellos, apenas atreviéndose a respirar, con pequeñas gotas de sangre de Fred Oesterreich aún salpicadas en sus brazos y su rostro. Otto y Dolly acababan de salir impunes de encubrir un asesinato. Aunque Fred Oesterreich no era el tipo más encantador o efervescente, y casi con certeza era un alcohólico de mal carácter, no mereció haber sido engañado durante todos esos años, ni ser humillado a sus espaldas por todas las infidelidades de Dolly, y ciertamente no mereció haber sido asesinado. No hay evidencia de que Fred fuera directamente violento con Dolly a pesar de su alcoholismo, y al final del día trabajaba duro y le proporcionaba una vida cómoda a su esposa, por más que ella lo irritara. ¿Debieron Dolly y Fred haber permanecido casados? Fred no era un esposo amoroso y Dolly probablemente sufría de una condición psicológica de tipo compulsiva, pero aquellos eran tiempos muy diferentes. Los matrimonios se veían como algo más que simplemente el adorno de un romance y cohabitación entre hombre y mujer. Eran asociaciones empresariales y familiares legalmente vinculantes, contratos de propiedad sancionados por Dios, y no existía el divorcio sin culpa. Esto promovía el problema opuesto al de hoy, con nuestras tasas de divorcio por las nubes y algunas parejas separándose por un mal mes, o porque el esposo dejó la tapa de la pasta de dientes abierta demasiadas veces. En el pasado, demasiadas personas se quedaban en matrimonios que los hacían absolutamente miserables hasta el punto de ser horriblemente abusados, y esto arruinó millones de vidas que de otro modo habrían tenido la oportunidad de ser felices en otro lugar. Pero la respuesta a ese problema no era encerrar a un adolescente en tu ático durante 10 años y obligarlo a tener sexo 8 veces al día. Por otro lado, Otto y Dolly no mataron a Fred Oesterreich con intención siniestra o insidiosa. Fue una situación explosiva que se salió de control. Otto no debió haber bajado esa noche, y mucho menos hacerlo para amenazar a Fred con armas de fuego, pero pensó que Dolly estaba en peligro, y en la lucha a vida o muerte que siguió, no podemos saber si Fred habría matado a Otto si hubiera tomado la delantera. En un sistema legal justo, Otto podría haber recibido una sentencia indulgente por lo sucedido, pero en lugar de confesar, Fred y Dolly mintieron. Además de ser culpables de lo que equivale a homicidio involuntario, Otto y Dolly, que como mínimo era cómplice de asesinato,
ahora estaban pervirtiendo el curso de la justicia. De cualquier manera, querido espectador o espectadora, Dolly ahora estaba libre de su matrimonio de 25 años con Fred Oesterreich. El primer asunto era mudarse a una casa más pequeña en North Beechwood Drive. Dolly difícilmente iba a tomar su café de la mañana al lado del rincón donde su esposo había sido asesinado. Como antes, Otto Sanhuber se mudó al ático de la nueva casa antes de la llegada de Dolly. Aunque Otto ya no tenía que esconderse en el ático para evitar ser descubierto por el esposo de Dolly, era demasiado pronto después del asesinato y podía levantar sospechas al entrar y salir libremente. O al menos, eso fue lo que Dolly le dijo. El único otro cambio importante fue que Otto comenzó a escribir sus cuentos en una máquina de escribir en lugar de con pluma y papel, porque Fred ya no estaba para escuchar el ruido de la máquina. Sin embargo, Dolly no permaneció fiel a Otto más de lo que lo le fue a Fred. Cuando la viuda alegre liquidó el testamento de Fred, contrató al abogado Herman Shapiro. No pasó mucho tiempo antes de que Dolly y Shapiro tuvieran sexo mientras Otto estaba encerrado en el ático de la casa. Después de unos pocos meses de verse, Dolly le regaló a Shapiro el reloj de diamantes de su difunto esposo. «Aquí tienes, quiero que lo tengas», le pertenecía al querido Fred. Shapiro se dio cuenta de que el reloj se mencionaba en los informes policiales como robado durante el intento de robo. Cuando Shapiro cuestionó a Dolly, ella afirmó haberlo encontrado en el jardín delantero, donde el ladrón presumiblemente lo dejó caer al escapar. Otras versiones dicen que afirmó haberlo encontrado bajo los cojines del sofá en la sala de estar. De cualquier manera, Dolly estaba siendo descuidada. También estaba la cuestión de las 2 pistolas calibre 25, las armas del crimen. Además de acostarse con su abogado de bienes, Dolly se relacionó con un hombre llamado Roy Klumb, un productor de cine de Hollywood. Ella le dio una de las pistolas y le pidió que se deshiciera de ella por ella. Klumb, devoto, lo hizo, arrojando el arma en los pozos de alquitrán de la brea. Los pozos de alquitrán son un fenómeno natural donde el petróleo, hecho de antiguos animales muertos y microorganismos, se filtra a través del suelo para formar charcos. Los pozos de alquitrán de la brea están en el moderno Los Ángeles, no muy lejos de donde vivían Dolly y Otto. Dado que los pozos forman un lodazal espeso y pegajoso, era en realidad un lugar bastante ingenioso para deshacerse de un arma homicida. Dolly le dio la segunda pistola a un vecino, a un tal Shea E. Farber, y le pidió que se deshiciera de ella. El vecino, complaciente, enterró la pistola en su jardín de rosas. No hay alegación ni evidencia de que Dolly estuviera acostándose con Farber. Los relatos dicen que simplemente lo endulzó con palabras, pero a este punto, ¿quién sabe? En julio de 1923, casi un año después de la muerte de Fred Oesterreich, Roy Klumb descubrió que Dolly también se acostaba con su abogado, Herman Shapiro. Enfurecido, Klumb marchó a la comisaría y le informó al inspector en jefe Klein que Dolly le había pedido que se deshiciera de una pistola calibre 25 en los pozos de alquitrán de la brea. Cuando la historia llegó a los periódicos, un alarmado Shea Farber fue a la policía y les dijo que Dolly también le había pedido que enterrara una segunda pistola en su jardín. La policía fue a la casa de Farber y encontró el arma, que había sido desmontada en piezas y enterrada debajo del rosal. Además, por algún milagro y contra todo pronóstico, la policía pudo recuperar la otra pistola en unos pocos días de dragar los pozos de alquitrán. El problema con ambas piezas de evidencia es que ninguna estaba en condiciones de vincularlas a Dolly Oesterreich. La pistola del rosal estaba tan oxidada que no se podían realizar pruebas balísticas para vincularla con las balas que mataron a Fred. Y la pistola del pozo de alquitrán estaba igualmente corroída por haber pasado meses en un cóctel pegajoso de productos químicos a base de petróleo. Las ranuras características que un arma deja en una bala al salir del cañón no se podían comparar, ya que los cañones estaban muy degradados. Eso dejaba el testimonio de Klumb y Farber de que Dolly les había pedido que se deshicieran de las armas. Bajo interrogatorio, Dolly dijo: «Ciertamente, les di estas armas a estos hombres para que se deshicieran de ellas. Las armas habían estado en la casa durante mucho tiempo. No estaba al tanto de su presencia,
hasta que casualmente las descubrí entre las pertenencias de mi difunto esposo. Sabiendo que estaba bajo sospecha y que la presencia de las armas resultaría en más molestias por parte de la policía, les pedí a los hombres que se las llevaran a donde nunca se vieran nuevamente. Mientras tanto, bajo interrogatorio, un nervioso Herman Shapiro dejó escapar que Dolly le había dado el reloj de diamantes de Fred, el cual ella le había dicho a la policía que el ladrón había robado la noche del asesinato de Fred. Cuando le preguntaron al respecto, Dolly simplemente dijo: «Nunca he visto ese reloj antes». El inspector en jefe Klein, obstinado, hizo un viaje a Milwaukee, donde recorrió joyerías y relojeros hasta encontrar el lugar que le vendió el reloj a Fred Oesterreich. Habiendo probado que Dolly mentía, Klein la arrestó por asesinato en primer grado. En su acusación, el juez inicialmente exigió que Dolly fuera retenida sin fianza hasta el juicio. Un mes después, en agosto de 1923, los abogados defensores de Dolly comparecieron ante el tribunal y argumentaron que ella debía ser liberada debido a su salud, alegando que se había enfermado gravemente mientras estaba en prisión. Dolly pagó una fianza de $50,000, una cantidad exorbitante en aquellos días, y fue liberada en espera del juicio. El inspector Klein pasó el siguiente año y medio tratando de reunir suficientes pruebas para condenar a Dolly por asesinato, pero simplemente no tenía suficiente y no pudo explicar adecuadamente cómo Dolly se había encerrado en el armario. No había indicios claros de que Dolly tuviera un cómplice presente esa noche. A principios de 1925, el asistente del fiscal de distrito desestimó formalmente el cargo de asesinato contra Dolly Oesterreich. La viuda alegre quedó libre y comenzó a parecer que el asesino de Fred Oesterreich nunca sería atrapado. Poco después de que Dolly fuera arrestada y encarcelada en julio de 1923, Otto Sandhuber huyó de su ático y dejó Los Ángeles atrás, terminando efectivamente su relación de 10 años con Dolly. No parece haber habido animosidad entre ellos, pero con una investigación policial activa sobre Dolly Oesterreich, ninguno de los dos quería arriesgarse a que Otto fuera descubierto si la casa de Dolly era registrada. Así que Otto desapareció como en una nube de humo. El abogado de bienes de Dolly, Herman Shapiro, se mudó con ella a North Beechwood Drive cuando fue liberada en agosto de 1923. Dolly incluso fue lo suficientemente amable como para no encerrar a Shapiro en el ático, y así quedaron las cosas durante varios años. La alta sociedad de Los Ángeles estaba dividida en dos por el escándalo. Algunas personas sospechaban que Dolly había asesinado a su esposo. Algunas incluso sospechaban que Shapiro tenía algo que ver y no estaban satisfechos con que los cargos se hubieran retirado por falta de pruebas. Otros seguían siendo amigos de Dolly, ya que era una mujer alegre y animada que nunca le haría daño a una mosca, y ella había estado encerrada en el armario la noche del asesinato. En resumen, Dolly se convirtió en una figura fascinante y controvertida, y ocasionalmente fue blanco de chismes sensacionalistas. Mientras tanto, Dolly y Shapiro se llevaban de maravilla, con Dolly saciando su lujuria con él tan a menudo como podía. Desafortunadamente, Shapiro tenía que trabajar en la oficina al menos 40 horas a la semana y no podía dedicarle el tiempo, mucho menos la energía, para satisfacer a Dolly 8 veces al día como lo hacía Otto. Como resultado, sorpresa, sorpresa, Dolly complementó su dieta robusta con las atenciones de otros caballeros. En 1928, Dolly Oesterreich fue demandada por una mujer, la señora R. Hedrick, por $300,000 en daños por tener una aventura con su esposo, en lo que entonces se llamaba una demanda por alienación. Dolly estaba siendo demandada por romper un matrimonio. Herman Shapiro no se impresionó al descubrir que Dolly le había sido infiel, pero la pareja logró reconciliarse por un tiempo. Luego, en 1930, después de que Dolly humillara a Shapiro con una serie de amantes, él furiosamente marchó a la estación de policía, al igual que Roy Klum antes que él, para vengarse. En el proceso, Shapiro le contó a la policía una historia bastante interesante. En 1923, el día después de que Dolly Oesterreich fue arrestada bajo sospecha de asesinato en primer grado,
pudo reunirse con Herman Shapiro en su calidad de abogado. Dolly le dijo en un susurro que su medio hermano vagabundo se escondía en el ático de North Beechwood Drive. Le suplicó a Shapiro que fuera a la casa, entrara en el armario y golpeara la pared para que Otto Sanhuber supiera que era seguro salir del ático. Luego, Shapiro podría darle algo de comida a Otto y explicarle lo que estaba pasando. Dolly le aseguró a Shapiro que su medio hermano, Otto, era inocente de cualquier delito, pero que no sería conveniente que la policía lo descubriera. Shapiro se dirigió rápidamente a la casa de Dolly y, en lugar de golpear la pared, silbó hasta que Otto Sanhuber removió el panel de madera y asomó la cabeza por encima del estante de los sombreros. Shapiro le dio algo de comida a Otto, le explicó sobre el arresto de Dolly y luego se dedicó a explorar la habitación de Otto en el ático mientras lo interrogaba. A diferencia de Dolly, Otto Sanhuber no mintió. Explicó que había sido amante de Dolly durante la última década y que vivía en el ático. Bajo presión, Otto le explicó a Shapiro que había asesinado a Fred Oesterreich en un intento de proteger a Dolly del abuso doméstico. Shapiro le aconsejó a Otto que no era seguro para él permanecer en el ático, porque la policía podía descubrirlo, y le dijo a Otto que recogiera sus cosas y se fuera. Otto cumplió y Shapiro lo llevó a San Francisco, donde consiguió un trabajo como conserje. Para estar doblemente seguro, Otto adoptó el alias de Walter Klein. En 1924, Otto se trasladó a Portland, Oregón, donde conoció a su futura esposa, una taquígrafa franco-canadiense llamada Matilda. Otto no le contó a Matilda sobre su pasado. Desde allí, la pareja se mudó a Vancouver, Canadá, donde Otto consiguió un trabajo como portero de hotel. En 1927, asumiendo que la costa estaba despejada, Otto y Matilda regresaron a Los Ángeles, donde Otto encontró empleo como portero. No se sabe si Otto intentó contactar a Dolly Oesterreich después de su regreso a Los Ángeles, pero dada su devoción anterior a la mujer y el hecho de que no hubiera ninguna otra razón en particular para que Otto regresara a esa ciudad, es probable que Otto contactara a Dolly y posiblemente incluso reavivara su aventura mientras ella ya estaba engañando a Shapiro con otros hombres. De cualquier manera, en 1930, Shapiro descubrió que Otto había regresado y le informó a la policía sobre su paradero. Otto fue localizado rápidamente y arrestado. Más tarde, al ser acusado del homicidio involuntario de Fred Oesterreich, Dolly también fue arrestada por el cargo de conspiración para cometer asesinato. Debido a la deliciosa combinación de asesinato, sexo y locura, los periódicos se dieron un festín. Debido a los 10 años que Otto Sanhuber pasó en los áticos de Dolly, los periódicos lo llamaron el Batman, 9 años antes de que su equivalente de cómic fuera inventado por DC Comics. Al enfrentarse al cargo de homicidio involuntario, cuando ya había confesado sus crímenes a un testigo llamado Shapiro, Otto Sanhuber se declaró no culpable por razón de demencia. Su defensa argumentó que Otto había caído bajo el hechizo de una mujer mayor a la joven edad de 17 años. Había sido encerrado en un ático durante 10 años y su aislamiento había comprometido su salud mental y juicio. La defensa también destacó los rigores sexuales a los que Sanhuber fue sometido por Dolly Oesterreich durante esa década, con Sanhuber caracterizándose a sí mismo como, y cito, un esclavo sexual. Sanhuber también afirmó que realmente no tenía recursos cuando se trataba de protestar por la forma en que era tratado por parte de Dolly Oesterreich. Lo mejor que podía hacer, según afirmó, era negarse a comer la comida que ella le llevaba, y, como eso preocupaba a Dolly, ella cedía en lo que fuera que estuvieran discutiendo. En resumen, Otto tenía muy poco poder sobre el curso de la relación, ya que romper significaba ser arrojado a la calle, sin dinero y solo. Otto también afirmó que la mayoría de sus discusiones eran sobre la extensión y frecuencia con la que Dolly exigía sexo. Supuestamente, cuando Otto no rendía como se esperaba, Dolly lo encerraba en el ático y se negaba a dejarlo salir a hacer ejercicio, incluso cuando Fred no estaba en casa, hasta que, según Otto,
me comportaba y le daba lo que quería. El jurado condenó a Otto Sanhuber por el homicidio involuntario de Fred Oesterreich. Sin embargo, por un golpe de suerte, el plazo de prescripción del homicidio involuntario había expirado en el caso de Sanhuber el año anterior, en 1929, por lo que Otto quedó en libertad sin enfrentar tiempo en la cárcel por matar a un hombre. Dolly Oesterreich, por otro lado, enfrentó una batalla mucho más difícil por el cargo de conspiración. En múltiples ocasiones, había ocultado evidencia y mentido a la policía. Había involucrado a numerosos testigos adicionales en la conspiración, haciéndolos cómplices de sus crímenes. Sin embargo, la inmensa riqueza de Dolly le consiguió la mejor representación legal que el dinero podía comprar. La defensa argumentó que no había suficiente evidencia para probar que Dolly estaba de alguna manera implicada en el asesinato de Fred o en las acciones de Otto. La defensa argumentó que el intento de Dolly de deshacerse de un par de armas y la entrega de un reloj a Shapiro y mantener a un hombre en su ático eran solo pruebas circunstanciales. Los argumentos eran débiles, pero aparentemente su abogado los expuso con entusiasmo. Su juicio resultó en un jurado indeciso. La mayoría de los jurados querían absolverla, con la minoría restante negándose a cambiar sus veredictos de culpabilidad. Después de varios años más, en 1936, el cargo de conspiración contra Dolly fue desechado. Después de su liberación de prisión, Otto Sanhuber desapareció en la oscuridad, sin volver a ser visto otra vez. Según un informe, su esposa Matilda se mantuvo a su lado, evidentemente entendiendo que lo que Dolly le hizo fue equivalente a un prolongado abuso psicológico. Dolly Oesterreich continuó siendo una miembro vivaz y escandalosa de la sociedad de Los Ángeles, pero ya no era admirada como antes. En cambio, se convirtió en una especie de atracción circense para las personas que solo querían decir que la conocían. Dolly gradualmente agotó las grandes sumas de dinero que había heredado de su esposo, gran parte de las cuales se perdieron en el colapso del mercado de valores en 1929. Para 1958, la fortuna de Dolly había disminuido tanto que se vio obligada a vivir sobre un garaje en una parte insegura de Los Ángeles, con su estilo de vida deteriorándose al lado de otros elegantes vecindarios que había llamado hogar. Y hablando de deterioro, a medida que Dolly envejecía, su apariencia se desvanecía. Su piel se volvía arrugada y áspera, y su figura se volvía materna, caída y llena de bultos. Ya no podía atraer al desfile de jóvenes dispuestos que había disfrutado plenamente antes. Evidentemente, Dolly reavivó su relación con Ray Bert Hedrick, cuya esposa la había demandado por romper su matrimonio unos años antes. Mantuvieron una relación romántica y sexual durante más de 30 años, y Dolly se casó con Hedrick 2 semanas antes de morir a la edad de 80 años, el 8 de abril de 1961. Según algunos relatos, Dolly incluso logró mantenerse fiel a Ray Hedrick, habiendo logrado suprimir sus enormes apetitos sexuales. Pero en lo que se refiere a Dolly Oesterreich, nadie puede saber con certeza si tuvo otros amantes o si, de hecho, los estaba escondiendo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?